Hola, soy Daniel Prieto y aquí estoy de nuevo intentando conversar con ustedes sobre una iglesia mucho más horizontal y menos vertical. Especialmente en el tiempo que nos toca vivir, en las circunstancias, en la crisis global que enfrentamos, en esta pandemia que nos ha puesto en cuarentena y que está construyendo una nueva realidad social en este mundo, con esta nueva frase que se nos ha acuñado en los últimos días o semanas de distanciamiento social. Y de alguna manera se nos está invitando como sociedad a ser una sociedad, pero con un distanciamiento social. ¿Cómo se va a ver ese nuevo mundo, esa nueva realidad? De hecho, escuchando las noticias y particularmente escuchaba en estos días a Gavin Newsom, el gobernador de California, y él hablaba y decía que todos queremos volver a la normalidad. Pero una de las cosas que tenemos que reconocer es que cuando volvamos a la normalidad, vamos a volver a una nueva normalidad. No va a ser la normalidad de antes de esta pandemia, va a haber una nueva normalidad. Y él hablaba y decía que junto con su equipo de trabajo están observando y están dialogando sobre cómo va a ser esa nueva realidad, esa nueva normalidad. Claro, él como gobernador y su equipo de gobierno están hablando de nuevos escenarios, de cómo se va a ver esa nueva normalidad en las escuelas, en los lugares públicos, en los hospitales, en los lugares comerciales, y quizás están hablando de nuevas normas de conducta, de números de personas que pueden entrar a un restaurante al mismo tiempo, el distanciamiento, el quizás tener que chequear la temperatura de las personas antes de entrar a una reunión masiva, una serie de elementos porque de alguna forma entienden que va a haber una nueva realidad social con una nueva normalidad. Y aquí estamos nosotros, los pastores, los líderes de la iglesia, navegando esta tormenta también y navegándola en diferentes quizás actitudes y posturas. La propuesta de este diálogo es que nosotros no podemos ser ingenuos y pensar que vamos a llegar al otro lado de esta pandemia que nos ha provocado una cuarentena y que nos ha puesto en un distanciamiento social donde ha quitado el culto del domingo, la reunión del domingo, el evento del domingo, como el centro esencial, el motor esencial de todo lo que hacemos y somos como iglesia, y nos ha puesto en un distanciamiento virtual, en un distanciamiento donde hoy estamos intentando hacer la obra que se nos ha llamado, pero nos damos cuenta que hay un nuevo escenario y quizás algunos estarán pensando, bueno, vamos a subirnos a nuestra balsa y Facebook o Instagram o los medios sociales como YouTube van a ser simplemente una balsa temporal hasta que todo esto pase y volvamos a nuestra normalidad. Pero creo que nosotros, los líderes de la iglesia, más que los líderes políticos de este mundo, debemos entender que nos va a esperar una nueva realidad, una nueva normalidad, y ya deberíamos estar hablando, y ya deberíamos estar observando cómo va a ser esa nueva normalidad y cómo nosotros vamos a redimir aquellas áreas de la iglesia, vamos a reposicionar nuestro ser como iglesia para que podamos hacer lo que esa nueva normalidad va a requerir para que la iglesia del Señor siga siendo la iglesia del Señor, relevante, transformadora, una expresión del reino de los cielos que pone ese poder y esa autoridad del reino de los cielos al alcance de las personas para salvación, para vida eterna, para transformación. Así que en estos diálogos, en estos episodios,
en esta conversación que estamos intentando tener, la propuesta es que esa nueva normalidad que nos espera necesita una iglesia mucho más horizontal y menos vertical. Es decir, vamos a tener que ser una iglesia mucho más descentralizada y con mucho menos control. Y en lugar de ser una iglesia tan vertical, donde todo está centralizado en un elemento de poder o de liderazgo, y con excesivo control, donde todo tiene que estar siendo minuciosamente controlado en detalle. Hemos hablado de eso en los episodios anteriores, no estoy pretendiendo volver a repetir lo que conversamos antes. Lo que sí quiero recordar y es que estamos hablando de una iglesia mucho más descentralizada. La propuesta para la nueva normalidad es una iglesia mucho más descentralizada y con un sistema de control mínimo que sirva para accountability, para equipamiento, para formación, más que para simplemente saber qué está pasando y dominar y imponer, si de alguna manera lo puedo llamar así. Las iglesias verticales requieren una gran visión, uh, que necesitan un líder carismático, que establecen entonces congregaciones litúrgicas, donde tienen un programa para su reunión semanal, mensual, de tal forma que se transforman en organizaciones que son pescadoras de seguidores de su estilo, y entonces organizan, son organizaciones que se transforman en la búsqueda de miembros comprometidos, y permanentemente lo que están haciendo es entrenar a esa gente para servir en sus ministerios, en sus áreas de trabajo, en esa liturgia, en esa gran visión que ellos tienen. Las iglesias horizontales, por el contrario, y esto ha sido el diálogo que hemos tenido en el primer episodio, son iglesias que su motor primario es la gran comisión. Así que a partir de la gran comisión que busca ser protagonista de esa misión de Dios, entonces el liderazgo no está basado en un líder carismático, sino un liderazgo mucho más pluralista, compartido, diverso, que busca construir una comunidad de salud que hace discípulos, seguidores de Jesús y no seguidores de un estilo, de tal forma que no son simplemente una organización de miembros comprometidos, sino una red de misioneros que están comprometidos con la misión de Dios, al punto en que entonces una de las tareas más importantes en la iglesia horizontal es equipar a cada uno de esos discípulos misioneros para que sean ministros cada día de su vida. Partiendo de esta comparación y de esta propuesta, que la nueva realidad necesita una iglesia mucho más horizontal, ya hemos hablado del concepto de descentralización y mucho menos control, hemos hablado de la gran comisión, hemos hablado del liderazgo compartido, de comunidad de salud. Hoy quiero plantear el diálogo en los minutos que me quedan en que una iglesia mucho más horizontal es una iglesia que hace discípulos o seguidores de Jesús, antes que simplemente ser una organización que está pescando seguidores de un estilo. ¿Y qué quiero decir con eso? Como han notado, cada episodio, cada aspecto del diálogo lo hemos hecho en forma comparativa, con una pregunta que yo la llamaría provocativa. Las iglesias verticales son pescadoras de seguidores de un estilo. El objetivo, como dirían ahora en este mundo globalizado, donde mezclamos idiomas, el target de estas iglesias que son seguidores de un estilo, pues son muy verticales, es un cierto grupo social que ya tienen un estilo y hacen todo en esa iglesia para que esa gente se sienta identificada con ellos, y entonces a partir de allí adaptan hasta su mensaje muchas veces a los valores de ese estilo. Al final del día se obedece en esa cultura de iglesia
los paradigmas de un estilo, de una moda, de una cultura. Y se busca entonces obediencia a eso, consciente o inconscientemente. Y yo vuelvo a plantear, este diálogo es una propuesta, por eso lo he dicho en episodios anteriores y lo digo ahora. No vengo aquí con un estudio sistematizado. Lo único que estoy haciendo es pensando y hablando en voz alta. eh, no estoy citando los textos bíblicos porque asumo de que con los que estoy dialogando son pastores y pueden identificar lo que estoy hablando desde la palabra y encontrar los argumentos bíblicos para dialogar, para incluso discutir en buenos términos, porque al final del día no estoy tratando de provocar un estilo de iglesia, sino lo que estoy provocando es una conversación intencional, que empecemos a observar y a dialogar cómo va a ser esa nueva normalidad y cómo lo más importante que nosotros necesitamos ahora es la esencia de lo que nos hace ser la iglesia de Jesús, para que podamos hacer lo que Jesús necesita. Esa nueva realidad necesita este diálogo hoy para que la iglesia pueda hacer lo que tiene que hacer mañana. Desde esa perspectiva, entonces, déjenme plantearles que una iglesia horizontal no es una iglesia que está pescando seguidores de un estilo. Una iglesia horizontal es una iglesia que está haciendo seguidores de Jesús. Y el target, el objetivo de esa iglesia no es un cierto grupo social con un estilo, son todos. Nuestro objetivo es cada persona que está ahí afuera en esa comunidad, de cada cultura, de cada edad, de cada generación. Eh, Ellos son nuestro objetivo, va más allá de un estilo. La iglesia horizontal hace todo para que esas personas puedan sentirse identificadas con Jesús y con la obra de Jesús y con la persona de Jesús y no negocian el mensaje que tienen del Evangelio, sino que el mensaje que tienen confronta los valores de esas personas y de su estilo de vida. Al final de la jornada, las iglesias horizontales que buscan hacer seguidores de Jesús entienden que lo más importante es obedecer las enseñanzas de Jesús, porque el mandamiento y la gran comisión no nos dice vayan y enseñen lo que les he enseñado, sino que nos eh, invita, nos desafía, nos ordena a que vayamos y les enseñemos a obedecer lo que Jesús nos ha enseñado. Así que el resto de los minutos que me quedan, ahora sí, no planeo hablar de la iglesia vertical y quizás cuestionar algunas dimensiones de este enfoque de andar pescando seguidores de estilo. Creo que lo que quisiera es quizás reflexionar que si vamos a hacer una iglesia mucho más horizontal, que lo que está buscando realmente es hacer seguidores de Jesús y no simplemente reclutar seguidores de un estilo. Estamos hablando de una iglesia que hace discípulos de Jesús, que obedecen sus enseñanzas, las enseñanzas de Jesús. Así que quizás les plantearía cuatro cosas a repensar sobre la forma en que estamos discipulando en la iglesia. Una iglesia horizontal que busca ser seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, va a tener que volver a leer la Biblia. El discipulado tiene que estar basado en las enseñanzas bíblicas y no en libros de teología o cuadernos doctrinales que marcan las pautas de un estilo o de una organización o las creencias de una organización. O quizás la forma de ver del líder carismático de esa iglesia ciertas doctrinas. Necesitamos entender que hacer seguidores de Jesús es volver a la palabra. La gente tiene que leer la Biblia. Los que están queriendo seguir a Jesús y están naciendo de nuevo necesitan leer la Biblia. Y si volvemos a la Biblia, vamos a volver a las enseñanzas de Jesús, sin filtro, sin modificación, sin, sin eh, manipulación en muchas veces. Segundo, hay que someterse al Espíritu Santo.
Si vamos a ser discípulos de Jesús, tenemos que volver a permitir que el Espíritu Santo tenga una parte fundamental, trascendental en el proceso de formación, de transformación de los seguidores de Jesús. El discipulado es una jornada donde el Espíritu Santo convence de pecado y enseña y guía a toda verdad. Necesitamos el poder del Espíritu Santo si vamos a ser discípulos, obrando en la vida del discípulo, más que el carisma o la habilidad o la estrategia que podemos tener como organización o como líderes. Tercero, mi propuesta es que necesitamos dialogar. Si vamos a ser más discípulos de Jesús que obedecen sus enseñanzas, no solo hay que volver a leer la Biblia, no solo hay que replantearnos el hecho de que hay que volver a someternos al Espíritu Santo en este proceso, pero en tercer lugar hay que restaurar el diálogo que es alrededor de la palabra, que es en sumisión al Espíritu Santo, pero que también es un diálogo que tiene todo que ver y que está conectado con las vivencias reales, diarias del individuo. El discipulado no puede ser una serie de clases magistrales en un aula simplemente, sino que necesita ser una serie de conversaciones en lo real de la vida. No podemos discipular a través del monólogo, donde uno solo está hablando y todos los demás no pueden hablar, sino que el verdadero discipulado necesita que haya ese espacio de conversación, esa oportunidad de pregunta, esa oportunidad de no sentirse avergonzado si voy a decir algo que quizás parece ridículo, pero que exista esa oportunidad donde la verdad que nos hace libres no es una teoría teológica y doctrinal, sino un principio divino que tiene y está conectado con la realidad de mi vida y que puede cambiar mi conducta, y cambiando mi conducta cambia mi calidad y mi condición de vida como discípulo de Jesús. Cuarto, tenemos que en esta iglesia horizontal que su enfoque principal es hacer seguidores de Jesús, vamos a tener que conversar sobre la necesidad de volver a construir el hábito de la autoevaluación en la vida del discípulo, en la vida del seguidor de Jesús, para la toma de decisiones responsables. El discipulado que transforma la naturaleza y la condición del discípulo de Jesús no puede estar basado en el diagnóstico de líderes espirituales en la iglesia que deciden por los seguidores de Jesús qué pueden o no hacer, o qué deben dejar de hacer, o qué tienen que comenzar a hacer. El discipulado que transforma a un seguidor de Jesús siempre está basado en el hecho de que ese seguidor de Jesús aprenderá a ser honesto consigo mismo y con el Señor, asumiendo la responsabilidad de probarse a sí mismo, de aceptar su realidad y su condición y tomar decisiones de obediencia y de rendición al Señor en esa área de la vida. Esto hace que el discipulado no sea simplemente un espacio para adaptarte y encajar en el estilo de una iglesia, sino que te prepara para vivir el resto de tu vida. Hay una, hay una sola forma de entender la madurez en la vida cristiana desde mi perspectiva, y es cuando yo aprendo todos los días a asumir responsabilidad sobre mi propia vida. El apóstol dijo a los hermanos en Corinto, a la iglesia en Corinto: pruébese cada uno a sí mismo. El Señor Jesús planteó el hecho de que aquellos que tenían la mala costumbre de andar juzgando y condenando tenían que aprender a ver la viga que tenía en el ojo de ellos, antes de estar señalando la paja del vecino, del hermano, de la hermana. Así que necesitamos esa contracultura, salirnos del diagnóstico de los expertos espirituales de la iglesia y volver a que cada creyente seguidor de Jesús asuma la responsabilidad de su propia vida. Estoy diciendo que debemos vivir solos, que no tengo que someterme a nadie. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo, y hablo como pastor también, como pastor, creo que lo mejor que yo le puedo hacer a los miembros de la iglesia es ayudarles a ellos a autoevaluarse y asumir responsabilidad
de lo que hacen y asumir responsabilidades de tomar decisiones en obediencia. A partir de allí, entonces, mis consejos, lo que les puedo enseñar, los espacios de mentoría, los momentos en que los pueda ministrar como pastor, serán mucho más relevantes y obviamente tendrán mucho más valor de transformación, porque ya no es una imposición del líder espiritual que evaluó que el otro está enfermo, sino que el enfermo reconoce su enfermedad y entonces permite que aquel que puede ayudar le ayude. Esta es la propuesta de hoy, esta es la conversación de este episodio, en este diálogo intencional en la que si vamos a encontrarnos con una nueva normalidad, vamos a necesitar entonces encontrarnos con una nueva iglesia que aprendió, descubrió, redescubrió y quizás, si lo puedo decir de esta forma, se redimió delante del Señor a los valores y a los principios genuinos de nuestra esencia desde la palabra. Una iglesia mucho más horizontal, una iglesia que entiende que el ser es antes que el hacer. Hablemos de quiénes somos para que en esta nueva normalidad podamos hacer lo que el Señor espera y necesita que hagamos. Esto es Conexión Pastoral y quien te habla, Daniel Prieto.